soy Santiago Segura. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estás muy bien, efectivamente. Bona nit. Good night. I would like to say... No, me estoy poniendo muy nervioso con el rollo este internacional. A la pobre María tenía, vamos, me estaba poniendo de los nervios. Es un trabalenguas esto, pero como que, claro, en cuanto hay un francés, un chino juntos, me dicen, y al final no sabes decir ni cinematografía. Bueno, lo que quiero decir es que estoy muy contento de estar en el Cinema Chove. Vine hace ya un par de décadas, tenía 10 años yo. Y bueno, fue muy bonito. La gente todavía me recuerda, no por mis películas, sino porque llevaba un gorro con una hélice en la cabeza. Eso es muy lamentable, pero por suerte ya... Sí, estos son los veteranos, los 4 que se han enterado de esto. Por suerte ya todo se ha renovado. Cuando yo llegué este premio no estaba, lo de un futuro de cine. Si no, por supuesto, no me lo habrían dado. Aunque, ciertamente, este fue el certamen que me decidió a mí dedicarme al cine. O sea que la culpa es de esta gente. No. Yo traje un cortometraje de Super 8. Esto antes era un caos, no había tanto cineasta internacional ni leches, era una cosa muy, muy brutal, porque venían cortos en 35 milímetros, en Betamax, en vídeo. Yo traía uno en Super 8 y todos competían en la misma competición. Era algo muy bonito, ¿no? O sea, podías competir con un corto de 35 milímetros de gran presupuesto con una birria en vídeo. Yo el que traje era en Super 8 y me dieron un Accessit, que yo no sabía ni lo que era un Accessit. Digo, esto es como que accedes pero que no te dan, ¿o cómo? Dice, no, sí, son 100.000 pesetas. Digo, coño, me había costado hacerlo 8.000, o sea que dije, esto es el negocio de mi vida. Eso fue lo que me decía. El arte siempre es lo que ha tirado de mí. Por eso voy a hacer Torrente 5 próximamente. Gracias. Efectivamente, amigos, yo lo pienso, las secuelas en el cine son como la prostitución, que es algo inmoral, pero que te alegra la vida. Entonces he venido a lo del futuro de cine. Ya os digo que cuando ha empezado a leer la lista, aquí María dice, Gabino, Diego, Ariana Gil, digo, sí, es verdad que lleva años este premio. Esta gente, la mayoría están ya en un geriátrico, como el premiado de esta noche, que no está, pero debería estarlo. No, bromas aparte, José Mota es probablemente uno de mis mejores amigos. Bueno, probablemente no, es uno de mis mejores amigos y le quiero muchísimo, por eso me avergüenza hablar bien de él. O sea, siempre intento hablar mal de él, pero en plan de risa, de cachondeo, porque él es un humorista, entonces... pero voy a romper esta tradición y voy a decir cosas bonitas de mi amigo. Porque es un actor impresionante. O sea, como cómico no voy a hablar, no porque no esté bien, sino porque nos ocupa hoy su labor de actor. José Mota interpreta desde el corazón, que es, yo creo que de la forma en que se llega al espectador, está dentro de esa gran casta o raza de actores españoles, como por ejemplo José Luis López Vázquez o Alfredo Landa, que te podían hacer reír y en la siguiente secuencia te podían hacer llorar o emocionar, te agarraban o sea, era una interpretación visceral y conectaba visceralmente con el espectador. José Mota creo que es de esas pocas personas capacitadas para pasear sin mancharse por el género de la comedia, saltar al drama, volver, dar una voltereta mortal y caer en la red. Es un fuera de serie. Lo que pasa es que, como ha estado dedicado en forrarse haciendo televisión, el cine lo ha tenido un poco de lado. Ahora que ya es multimillonario, entonces se dedica al cine, que es la única forma de dedicarse al cine, ser ya multimillonario. A menos que seas yo mismo, que he sido de los pocos que he conseguido esto en el cine mismo. Yo no soy pesimista en cuanto al cine, pero es verdad que cuando me dijeron que el premio se llama Un futuro de cine, dije, ¿un futuro de qué? Y me entró la risa porque digo, ¿qué cine? Si no va a haber cine en el futuro. De hecho, cuando he visto aquí uno de los eslogans del festival, aquí puedes ver el último cine, digo, sí, efectivamente. Porque el año que viene no va a haber... No, bromas aparte, el cine nunca morirá, amigos, mientras haya un joven retrasado con un iPhone en la mano que monte una peliculilla y te dé la chapa para verla y que tú le prestes atención y digas, pues me lo he pasado bien. Eso es el cine, amigos, eso es la emoción. Y eso es lo que tenemos en el Cinema Chove. Mucho anormal con una cámara en la mano
dispuestos a dar el coñazo, y eso es lo que vale. Ahora quiero, por favor, que suba al escenario la persona a la que le dieron este premio, un futuro de cine. No, me acabo de acordar que no, que primero vamos a ver un vídeo de José Mota. Luego hacemos que venga este hombre. El vídeo. Bueno, muy bonito el vídeo, pero todas las imágenes pertenecientes a La Chispa de la Vida, ninguna de Torrente 2, Torrente 3 o Torrente 4, donde este tipo también ha participado. Efectivamente, gracias a esas películas no hubiera tenido ningún futuro, pero por suerte Alex de la Iglesia se fijó en él. Tengo aquí un mensaje grabado de Alex de la Iglesia que también quiere unirse a la celebración. Está grabado en el iPhone, no sé si sonará, ni sé ni siquiera si lo debo poner. Bueno, lo pongo mejor cuando suba José Mota a recoger el premio. Ahora vamos a recibir en el escenario a la persona, el actor, el gran actor, otro que puede pasear entre el drama y la comedia con menor fortuna quizás que José Mota, pero yo le veo más en la comedia, él se enfada conmigo, pero creo que hay de malo en la comedia, amigos. ¿Qué coño? ¿Por qué avergonzarnos de la risa? Este hombre se trata de Carlos Areces. Un aplauso para este gran hombre. El año pasado me dieron aquí, en este festival, el premio Un Futuro de Cine. Fue un momento muy bonito, porque hasta ese momento mis padres y mis amigos me habían augurado un futuro de mierda. Tenía pensado decir más cosas, pero Santiago se ha comido el tiempo. Que entre José, por favor. José, te pongo el mensaje de Alex, que es el director que te ha dado este gran papel en el que has demostrado lo gran actor que se puede ser. Procede. 25. Ha cantado línea. Hola, soy Alex de la Iglesia y gracias al iPhone de Santiago voy a poder hablar con vosotros y desde aquí saludar al increíble, mítico y legendario José Mota, que ha sido galardonado con un premio que se merece. Porque normalmente los premios no nos los merecemos, pero en este caso sí. Así que desde aquí un beso muy grande. Por favor, Santiago, besa en los morros a José de mi parte y alguna azafata más que veas alrededor. Así que, José, un beso enorme, enhorabuena y ya sabes que este va a ser el primero pero no el último. Un beso gigantesco a todos. Santiago, no te veo que lo hagas. Besa a José, por favor. Este ha sido el emotivo mensaje de la Iglesia. Y no beso a José, no porque no quiera ni que sea un tío deseable, sino que solo hago caso a Alex cuando me dirige. La verdad que no deja de ser alentador que a mí, que me quedan 12 años para la jubilación anticipada, me den un premio de Un Futuro de Cine. Esto... Sí, 12.
Yo cojo la anticipada. Y dice, tira para arriba. Me siento inmensamente feliz porque un día, entrando en el dentista, me llama Andrés Vicente Gómez. No suelo coger las llamadas que no conozco, pero ese día no sé por qué. Descuelgo y me dice que hay un proyecto de una película, quiero que la hagas, me cuenta un poquito de qué va y no lo dudé ni un minuto. Quiero agradecer desde aquí a Andrés Vicente Gómez, a Alex de la Iglesia, a Chimo Pérez, que sé que estás por ahí. Levanta la mano que te sienta ahí, Chimo. Gracias por haberme dado esta maravillosa oportunidad de meterme en la piel de este personaje de Roberto, haber vivido 2 meses y medio maravillosos en Cartagena con unos compañeros extraordinarios que me recibieron de una manera calurosa, haber trabajado con Tejero, con Antonio Garrido, Salma, todos los compañeros. Ha sido una experiencia impagable. Y esperemos que no sea la última, que haya muchas más. Y bueno, quisiera dedicarlo a mi mujer, a mi hija de 5 años, que es la que ha venido escribiéndome los guiones hasta ahora, y a mis padres, por supuesto. No estoy diciendo ninguna broma porque te has comido todo el tiempo humorístico. Entonces, cualquier cosa que añada yo no va a quedar a tu altura. Entonces, no, dale. Si no haces tu gracia van a venir directores checoslovacos a hablar y va a ser peor. Me gustaría terminar diciendo... Por favor, Santiago, tradúceme. Para la gente que no es de aquí... Para la gente que no es de aquí... All the people who are not from here, the same here, Valencia. Me gustaría decirles que este festival es el principio y el comienzo de una gran cosa. It's the beginning and the commencement of a great big thing. Todo, desde este momento, es verdad que sabemos que el cine está jodido, está la cosa muy mala. Everything from this moment on, we know that the movies are fuck up, not as good as we wish, but... Pero que entre todos podemos levantar esto. ¡Viva el cine español! ¡Viva Cinema Chove de Valencia! ¡Gracias! Between all of us, we can get it up. Esto suena raro, suena porno, pero no es así. Que podemos levantarlo between everybody all together now. Thank you, viva España y el cine español. Ole. Thank you so much.